Aquí se responde a toda pregunta, pero no se hacen preguntas. La ciencia no les pertenece. Si una persona quiere negar a Dios, ¿qué hará? Pues si existió un solo profeta, al reescribirse la historia tras el siglo XVIII, el ateísmo y materialismo no serían aceptados por la humanidad. ¿Qué ciencia dice que la revelación no es ciencia? Una gran universidad turca, conocida por todos, ¿por qué se privó a la gente de esto? Esto sería retrógrado, no ciencia. ¿Por qué se enseña la epopeya de Gilgamesh? La Sociedad Arqueológica Americana premió ese libro. ¿Qué pensará un niño al ver esto? ¿De dónde salió? ¿Cuentos religiosos? ¿Mitología? Soy científico. ¿Cómo se pone la máscara de la ciencia moderna? Mas detrás se oculta la filosofía de la negación. Cuando te oponías a eso, te acusaban de oponerte a la ciencia. Llevaron a la humanidad al nivel de civilización que vemos hoy. En 1905, el comandante en jefe japonés que venció a Rusia visitó Estambul. Justo antes de la Segunda Era Constitucional, siendo una persona interesada en el Islam, tenía preguntas sobre la existencia y unidad de Dios. Recopiló hadices sobre el fin de los tiempos y consultó a los eruditos de Estambul. Antes de la libertad, el maestro Bediüzzaman llegó a Estambul del Este. Para atraer a Estambul, la labor oriental puso en la puerta de la dulcería en Fatih, donde residía. Aquí hay respuesta para cada pregunta, pero no se formulan. Los eruditos de Estambul lo consideraron un desafío y llegaron en grupos numerosos para plantearle sus preguntas. Se asombraron al recibir respuestas precisas. Al final dijeron, nunca vimos a alguien así. Le concedieron el título de Bediüzzaman, que significa el incomparable, el prodigio de nuestro tiempo. Los eruditos de Estambul llevaron las preguntas del comandante japonés a Bediüzzaman, quien las respondió. Una de ellas fue: ¿cuál es la prueba más clara de la existencia y la unidad del Creador? ¿Cuál es la evidencia más clara de la existencia y unidad del Creador del universo? A esto, Bediüzzaman contestó que la prueba más clara y definitiva es Mahoma, que la paz y las bendiciones sean con él. La primera parte del testimonio de fe es no hay más Dios que Dios, y la segunda es Mahoma es el mensajero de Dios. Y estas dos frases se confirman y se validan mutuamente, una testifica a favor de la otra. Es decir, si existe la divinidad, la institución de la profecía también existirá, y si existe la profecía, ciertamente habrá divinidad. O sea, si hay un profeta, es que Dios existe, como el humo que delata la existencia del fuego. De la misma manera que al ver humo a distancia, aunque no percibamos el fuego, sabemos con certeza y seguridad que el fuego se encuentra ahí. Si existe un profeta, es porque Dios existe. Entonces, detrás de que algunas personas nieguen a profetas como Moisés o Jesús, la paz sea con ellos, se esconde el no reconocer a Dios. ¿Cuál es su objetivo entonces? Según usted, si hay profecía, la divinidad es obligatoria. Sí. Entonces, alguien que no quiere aceptar a Dios podría decir que los profetas no existieron para así no tener que creer en Él. ¿Es esa la lógica que siguen? Las pruebas del Creador pueden agruparse en varias categorías. La primera son los profetas, sobre todo Mahoma, la paz sea con él. Porque como se indicó, si existe profecía, existe la existencia de Dios. La segunda prueba, su segunda gran prueba, es el gran libro del universo, porque el autor se revela en su obra. Así como una letra no puede existir sin un escritor, ni una aguja sin un artesano, ni un pueblo sin un líder. Si hay una obra, tiene que haber un autor. Por lo tanto, el universo, como una obra, como un libro, como un palacio, nos mostrará a su artífice de forma definitiva y certera. La tercera prueba es el Sagrado Corán, el libro divino que nos traduce e interpreta las miles de pruebas del Todopoderoso en el universo. Por lo tanto, aquellos que desean negar la existencia de Dios tienen varios puntos clave que atacar: profetas, libros sagrados, materia y existencia, o sea, el universo.
En sus argumentos deben explicar la existencia del universo con algo distinto a Dios. Pues si la existencia se basa en Dios, no podrá negarse. Si hay libros sagrados, decretos que vienen de Él, no será posible negarlo. Si los profetas existen, negar a Dios no será posible. Entonces, ¿qué hará quien quiera negarlo? Es necesario que del mundo de la gente se quiten estos tres elementos grandes, generales y definitorios, que son los profetas, los libros sagrados y la existencia. Se les tiene que hacer olvidar todo eso, incluso a los profetas. Debe ocultar la evidencia del universo como obra de su creador. Debe hacer que olviden los libros sagrados, especialmente el sagrado Corán, y romper su vínculo con ellos. Por eso, después del siglo XVIII, los profetas fueron eliminados de los libros de historia. La historia de Europa era similar a la nuestra. La historia humana, pues, empezaría con Adán, continuando con la sucesión profética. 100.000 o más personas, con milagros en sus manos, habían enseñado a la humanidad las noticias que traían, demostrando con los milagros que el Creador del universo les dio como señal, confirmando y certificando la veracidad de sus palabras y que venían de Dios. Para la felicidad de la humanidad, para el bienestar de la humanidad, para la paz de la humanidad, para que la humanidad avance hacia la perfección. Pero ¿qué harán ahora quienes se oponen a esto, quienes no lo desean, quienes lo rechazan? ¿A quién atacarán primero? Obviamente a los profetas, porque la existencia de un solo profeta en cualquier periodo de la humanidad anula todas las ideologías ateas, sus ideas, teorías, opiniones y filosofías. Pues si existe un solo profeta, Dios existe. Si hay un solo profeta, entonces existen las noticias que él trae. Entonces todas esas ideas, pensamientos y teorías inventadas se vuelven inválidas. Ningún ser humano les prestaría atención, no les daría valor ni crédito. No tendrían ningún valor en el mundo de la humanidad. Por eso, primero quisieron cortar, romper y desechar la relación entre la humanidad y los profetas. Quisieron separar a la humanidad de los profetas, distanciarlos de ellos, hacer que los ignoraran, que los olvidaran y borrarlos de las páginas de la historia. Es sencillo. Cuando pensamos en la flotación del agua, ¿quién nos viene a la mente? Arquímedes. Entonces, ¿por qué no el profeta Noé? Hasta hace poco, los médicos juraban por Hipócrates. ¿Por qué no juraban por Jesús? La paz sea con él. Porque si en algún periodo de la historia se hubiera mencionado a un profeta, su vida, lo que trajo, sus principios, sus milagros, su libro, las bellezas que aportó a la humanidad, entonces la idea del ateísmo y el materialismo no habría sido aceptada por la humanidad. Al reescribir la historia después del siglo XVIII, los filósofos materialistas borraron a los profetas considerando esto. Hablaron de hace millones de años. Hablaron de la edad de piedra pulimentada, hablaron del paleolítico, hablaron de la edad del bronce, detalladamente en páginas y fascículos. Luego hablaron de la antigua Grecia. Mencionaron a cada filósofo por su nombre, ideas, pensamientos y aportes a la vida y del antiguo Egipto. Se escribieron libros y rodaron documentales sobre ello. Mencionaron a los sumerios, a los persas, también a Roma, mas no hicieron ninguna mención de los profetas. ¿Cómo pueden hablar con tanto detalle de casos insignificantes y sucesos triviales en la historia mundial, pero no mencionar a los profetas, quienes afectaron y guiaron a toda la humanidad, fundaron civilizaciones, tienen templos en todas partes, contaron con miles de millones de seguidores y cuyos libros aún perduran? ¿Cómo pueden intentar eliminarlos de la historia, procurando romper la conexión y el vínculo de las personas con ellos? No hay justificación alguna para esto. Es una operación intencionada, una actividad ejecutada con premeditación. Porque hablar de la profecía, anunciar su existencia y lo que trajo a la gente, concluye en la existencia de Dios, ya que su presencia lo prueba. Si hay humo, hay fuego. Si hay un profeta, por supuesto, hay divinidad. Si Él existe, los mensajes que trajo también existen. Si Él existe, existe su Sharia. Si Él existe, hay normas y reglas. Si Él existe, la humanidad tiene un propósito.
Si Él existe, es divino. Todas las normas, reglas y principios alternativos que ellos introdujeron tienen su verdadera contraparte en la Sharia del profeta. Por consiguiente, intentar que se olvide de ellos será una meta en la que los materialistas, desde la base de su filosofía negacionista y atea, pondrán su máximo empeño para conseguir el éxito. En una importante universidad de Turquía, cuyo nombre no mencionaré, donde ingresan los alumnos más destacados, se imparte la epopeya de Gilgamesh de los sumerios en todas las clases y también la Ilíada de los griegos. ¿Por qué se enseñan en la universidad? Podría enseñarse para que se familiaricen con ese periodo, con los hechos históricos de entonces y con la forma de pensar de esa época como cultura, costumbre, valor o una valiosa experiencia de vida. Entonces, ¿por qué no se enseña al profeta en esa universidad? ¿Por qué no se enseñan los principios y reglas que él trajo, la Sharia y la Sunna, que son la contraparte en el mundo humano del perfecto orden del universo? ¿Por qué se priva a la gente de ello? ¿Por qué se mantiene a la gente en la ignorancia sobre él? En su lugar se presentan otras figuras falsas y engañosas de las que se habla. Esto es sin duda una acción deliberada, una operación de percepción planificada, hecha a propósito y para nada inocente. Se habla de Aristóteles, de Sócrates y también de Platón. Y hablar de ellos se considera extraordinariamente progresista, civilizado y culto. Pero hablar del profeta y de la felicidad y paz que sus principios trajeron a la humanidad, eso es ser retrógrado, eso no es ciencia, está fuera de la ciencia. La revelación divina no es científica. ¿Y qué ciencia dice que no lo es? ¿Qué ciencia asegura que la revelación no es científica? Ninguna ciencia lo afirma, pero una persona sí puede hacerlo. Un ateo materialista podría decirlo. Puede decirlo un negacionista. Es su opinión, su convicción, su creencia. Eso es válido, pero la ciencia no dice tal cosa. Cuando se dice que la revelación divina no es científica, cuando no se la tiene en cuenta, cuando se afirma que está fuera de los límites de la ciencia y que la religión y la ciencia son distintas, se contradicen y chocan, esa persona está mintiendo. La ciencia no choca con la religión, sino con la negación y el materialismo, correcto. Incluso entre las palabras de esos filósofos, si hay dichos que concuerdan con la Sharia, el Corán y el Profeta, también los aceptamos, esos también son correctos, porque tenemos el Corán y la Sunna en nuestras manos. Ahora tenemos un criterio. Cualquier afirmación que se alinee con un profeta que posee conocimiento divino y está confirmado y aprobado por Dios y que entra dentro del círculo de su confirmación es también verídica. Pero si se opone a él, si está fuera de sus límites, la rechazamos y la desmentimos. La religión y la ciencia no chocan, pero sí con la filosofía antirreligiosa. Esta filosofía, la negacionista, se hizo pasar por ciencia engañando a la gente, dando la impresión de un conflicto entre religión y ciencia. Lamentablemente hizo que la gente lo aceptara. ¿Cómo manejan esto? ¿Cómo oponen ciencia a religión? Un niño fue a la escuela. En clase aprendió que la escritura fue inventada por los sumerios y volvió a casa. En casa el padre dijo: hijo, hija, hubo profetas como Adán, Set e Idris, y a ellos les llegaron escrituras y páginas. Cuando le dicen que hay libros sagrados, ¿qué pensará? Los sumerios inventaron la escritura, antes no existía. Lo dice la historia. Lo otro, mi padre. La religión es un mito sin lugar en la historia. Como mencionamos antes, se habla en detalle de millones de años, de la era de las cavernas, la edad de piedra y la edad del bronce. También se mencionan a los filósofos de la antigua Grecia. Se detallan los antiguos faraones egipcios, los sumerios, los persas, los romanos, pero no se mencionan a los profetas, simplemente no existen en la historia. Lo consideramos una leyenda, una mitología, un cuento. Sin embargo, ni la ciencia ni la historia dicen que la escritura fue inventada por los sumerios. Esa es la interpretación de una persona. Podría ser la interpretación de Michael, la de Ali o la de Veli. O sea, podría decir: según información, documentos, tablillas e inscripciones, llegué a los sumerios.
Si esa persona es sincera, sin malas intenciones ni manipulación, debería decir: según los datos y documentos que tenemos, la última época a la que podemos llegar es la de los sumerios. No sabemos nada de lo anterior. Si dijera: no tenemos información ni conocimiento previo, sería sincero. Pero si los sumerios inventaron la escritura, que antes no había escritura, eso no lo dice la ciencia ni la historia, es solo la opinión de una persona. Así, esta filosofía materialista usó la historia como máscara, se expresa en nombre de la historia, pero no es la historia la que habla, sino la filosofía atea. Es el pensamiento negacionista el que habla y engaña a la gente. Quiero mostrarles un ejemplo, el Neandertal, una de las formas intermedias. Es un libro muy vendido que trata de la transición del mono al hombre. Al principio aparece un anciano, considerado primitivo. Han puesto la fotografía de un anciano sufrido, con el título Neandertal. Justo debajo dice esto: la ciencia moderna reescribió su historia. ¿Quién escribió la historia del hombre de Neandertal? La ciencia moderna reescribió la historia de ellos. Justo en la esquina inferior izquierda de la portada del libro está el sello del premio de la Sociedad Arqueológica Americana. La Sociedad Arqueológica Americana premió el libro y está sellado. Ahora, una persona, un joven o un niño que vea esto, ¿qué interpretará? Se ha dibujado la foto de una persona un poco mayor, que ha sufrido un poco. La ciencia moderna escribió su historia, pero ha sido confirmado, certificado y verificado por el premio de la Sociedad Arqueológica Americana. Ahí está el sello. Ahora, si a esa persona le hablamos del profeta Adán, ¿qué concebirá? Pensará: ¿de dónde salió eso? La religión es un cuento, es mitología, pura historia. La verdadera es la ciencia moderna. ¿Ves lo que dice? Yo creo en la ciencia. Sin embargo, justo en la parte de arriba de la página del libro destacan dos nombres: Dimitra y Michael. Dimitra Papagianni y Michael Morse. ¿Quiénes escribieron este libro? Este libro lo escribieron Dimitra y Michael. La ciencia moderna no lo hizo. ¿Cómo es posible que, a pesar de que la ciencia moderna no lo redactó y que este libro es resultado de las opiniones, pensamientos, ideas y ficciones de Dimitra y Michael, le pongan el título de que la ciencia moderna reescribió su historia? ¿Cómo se ponen la máscara de la ciencia? El ateísmo, esa filosofía materialista, lleva 2 siglos haciéndolo. Se enmascara de ciencia aparentando hablar como tal, pero detrás habla la filosofía de la negación. ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué se puso esa máscara? Porque nadie confiaría en su rostro mentiroso ni se rendiría a ella. Pero cuando se puso la máscara de la ciencia, la gente se sintió indefensa y vulnerable ante ella. Al oponerte, te acusaban de ir contra la ciencia, pero en realidad la objeción no era a la ciencia. Aquí se objeta la filosofía negacionista disfrazada de ciencia. Por lo tanto, tenemos que quitarles esa máscara que llevan. La ciencia no les pertenece. Como ya hemos dicho, si en sus palabras hay partes acordes con el Corán, la Sharia y la Sunna del profeta, no actuamos de forma indiscriminada, las aceptamos y las confirmamos como correctas. Pero si va en contra del sagrado Corán, de la Sharia, de la Sunna o del santo profeta, les devolvemos todas esas absurdidades y desvaríos. La historia humana fue moldeada por los profetas. Los profetas no solo fueron guías espirituales para la humanidad, también fueron guías en lo material. La humanidad aprendió de los profetas a usar los objetos, la materia, los seres, las plantas, los animales y los elementos. Así, cada profeta, con su arte, guió y lideró a la humanidad en esa área. La humanidad obtuvo su progreso espiritual de los profetas, y de ellos también recibió su desarrollo material. Cada artesano tomó a un profeta como su maestro y guía. Los sastres tienen a Idris, los relojeros a Yusuf, los marineros a Noé, los herreros a David, los médicos a Jesús, y podríamos continuar así. Podemos extender este tema. Cada profeta, con sus artes, también ha guiado, liderado y abierto camino a la humanidad en lo material hasta el punto actual de la civilización. Miren la historia de la civilización.
En el Museo Británico de Londres se exhiben obras de civilizaciones de diferentes épocas y periodos del mundo, recopiladas de todas partes. Ese lugar es como una sala de exposiciones de la historia mundial. ¿Dónde están las antiguas civilizaciones? Las civilizaciones antiguas están en Mesopotamia. ¿Por qué? Allí surgieron los profetas. Sí, a cada pueblo, tribu y nación le fue enviado un profeta. Pero la mayoría de los profetas vinieron de la región de Mesopotamia. Y la cuna de las civilizaciones también es Mesopotamia. Esto nos muestra algo. Existen pioneros que son fuente y origen de esa civilización. ¿Quiénes son? Los profetas y sus sucesores, aquellos que siguieron su senda, sus comunidades, los científicos, sociólogos, médicos, ingenieros, literatos, juristas y demás que ellos formaron. Los artesanos de todas las ramas de la vida, partiendo de los principios y fundamentos traídos por los profetas, llevaron a la humanidad al nivel de civilización que hoy contemplamos.